Como Alejandra les adelantó, la perspectiva que voy a presentar, por supuesto que tiene que ver con arquitectura. El punto de entrada es este museo, que se llama el Museo para la Biodiversidad, Biomuseo. Pero la forma como quiero trabajar y estudiar este proyecto no es solo desde el punto de vista arquitectónico, es por decirlo de alguna manera, los actores que hicieron posible este proyecto. Y esos actores son básicamente tres: arquitectura, y desde ahí está Frank Gehry y Gehry Partners, la oficina de la que formo parte; Bruce Mau, quien fue quien diseñó todo el diseño museográfico y la ambientación museográfica del biomuseo, y el Instituto Smithsonian, que tiene base en Panamá, junto con la Universidad de Panamá. Entonces es arquitectura, museografía y ciencias. Son estos tres componentes. Antes de entrar a explicar quiénes son estos tres actores, les presento esta imagen, que es de este fotógrafo que últimamente se ha hecho muy famoso, aparece, es digamos cotizado por muchísimos arquitectos, se llama Ewan Bang. Esta es una fotografía que apareció en Architectural Record el año pasado, finales del año pasado, en vista de que este es un museo relativamente nuevo, y presenta unas ciertas capas de información que me interesan visualizar, y por eso el interés de la imagen. Claramente la imagen muestra la función visual en la ciudad del edificio, que es ese que está ahí, emplazado como muy estratégicamente en esta lengua de tierra que se llama Calzada Amador. En un segundo nivel, vamos a ver si esto funciona. Sí. Acá, este es el casco antiguo de Panamá. Es un proyecto que fue restaurado, todo el casco antiguo en el centro de Panamá, restaurado recientemente. Es un proyecto sumamente exitoso, de un nivel arquitectónico muy elegante, muy delicado. Al frente del casco de Panamá, el casco antiguo de Panamá, está esto, que es un viaducto marino que hicieron después de la restauración del casco antiguo. Uno de los grandes conflictos, que era un poco para hacer más fluida la conexión entre una y otra parte de la ciudad de Panamá. Ese viaducto fue un gran tema de discusión, en la medida en que después de hacer una restauración tan exitosa, claramente la función de la relación de ese centro con el mar es muy importante, se rompió absolutamente a partir de tener una carretera enfrente. Otro nivel de información es este, que es el de la ciudad genérica de Rascacielos, en la cual la ciudad de Panamá es tan conocida. Esto es Punta Paitilla, y más al fondo, Costa del Este, es un desarrollo inmobiliario para clase alta, pero es igualmente ciudad genérica. Entonces, en este contexto, claramente esto no es todo ciudad de Panamá, pero habla de unos niveles de información y emplaza la visualidad del museo en un lugar muy importante de la ciudad. Entonces esta es una forma que me parece vital para hablar de este proyecto. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos tres actores, o estas tres potencias, o tres Star Systems? La arquitectura de Gehry Partners, como ustedes saben, esta firma de arquitectura adquiere fama mundial a partir del diseño del Museo Guggenheim de Bilbao. Es también conocida por acelerar el papel de la arquitectura icónica en la ciudad y por impulsar el uso de tecnologías digitales en el diseño arquitectónico. De Frank Gehry también se conoce el proyecto inicial, en su etapa inicial, que hizo con su propia casa en Santa Mónica.
lo que hace en cierta manera es explorar el contacto entre diseño de élite y cultura urbana, pero además es un proyecto que a mí me parece interesante en la medida en que la ampliación de la casa lo que hace es, no sé si se ve bien acá, pero esta es la casa que compra, o la casa que decide ampliar, y lo que hace es ponerle un envolvente sobre la casa inicial. Y ese tipo de relación entre envolventes crea este tipo de arquitectura. Entonces aquí estaría la casa original y esta es la extensión. El otro actor es el diseñador gráfico Bruce Mau, que es especialista en diseño de marcas y ambientaciones gráficas, y saltó a la fama por el diseño de este libro, que es un libro ya absolutamente canónico, que se llama Small, Medium, Large y Extra Large. Va a ser además la firma, el estudio de Bruce Mau, por ejemplo, es el encargado de la identidad corporativa de instituciones tan poderosas como el Museo de Arte de Nueva York o la empresa Unilever. Además hace la ambientación gráfica de la sala de conciertos de Walt Disney en Los Ángeles y la librería pública de Seattle de hoy. Y por otro lado está el Instituto Smithsonian de Estudios Tropicales, que es una de las instituciones más poderosas en la colección y catalogación de especies en el mundo. Aquí les muestro claramente el poder institucional de este saber científico. Estos son el grupo de científicos que se muda a Ciudad de Panamá, pero su referente, creo que la arquitectura muestra muy bien, esta es la parte del edificio que estaba construida cuando ellos se mudan a Panamá y fundan eventualmente una sucursal, por decirlo de alguna manera, del Instituto Smithsonian. Es la única sucursal del mundo fuera de Estados Unidos del Instituto Smithsonian. Y bueno, estas referencias neogóticas, neoclásicas son muy importantes para entender también claramente el poder institucional de este saber. Ellos se van a establecer en Panamá en 1910, esto es 6 años después de la creación de lo que se conoce como la zona, que son las 5 millas colindantes que rodean el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, desde 1904 hasta 1979, fue básicamente territorio soberano estadounidense. Entonces, todo esto era territorio prácticamente, sobre todo militar y de administración del canal. El Instituto Smithsonian va a mudarse a Panamá en el contexto y en el interés de crear un catálogo de insectos que crean enfermedades tropicales. Ustedes probablemente saben que uno de los grandes retos para construir el Canal de Panamá es precisamente que la mano de obra moría por enfermedades tropicales. Entonces tener un saber y un control sobre la cura de esas enfermedades implicaba el éxito de la enorme tarea de construir este canal. Entonces la llegada del Instituto Smithsonian a Panamá tiene este contexto. Obviamente ha evolucionado y ha hecho otras cosas y está en diferentes lugares del país. Entonces este ensamble entre Frank Gehry Partners, Bruce Mau, la ambientación gráfica de Bruce Mau y el saber científico del Smithsonian va a producir este objeto de colores llamativos y visible los 360 grados. Pero sobre todo, y como la fotografía de Iwan Bang lo muestra muy bien, es visible para el rascacielos y el avión. Muchas personas, a mí me pasó, que es tan visible el museo desde el avión cuando uno va a aterrizar
en Ciudad de Panamá, que en definitiva llama la atención y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué función cumple? Quiero ver qué es esto. En todo caso, esa es la imagen más visible desde el rascacielos y el avión para producir el tipo de fotografías turísticas que circulan profusamente desde arriba, su pose más fotogénica con la calzada Amador como podio insuperable. Es desde mi punto de partida que considero que el biomuseo es un agente singularizador de lo local a escala global. Esta idea de algo que singulariza en lo local para lo global es una estrategia conocida como el efecto Bilbao, que probablemente conocen y que gobiernos y corporaciones han utilizado desde la inauguración del mencionado Guggenheim de Bilbao, cuando el ensamble entre arquitectura, industria cultural global y turismo se consolidó como instrumento de renovación económica y luego como receta para lucrar en muchas otras ciudades del mundo como Abu Dhabi, Hong Kong, Tirana, Kiev y Belo Horizonte. La planificadora de museos Dexter Lord habla de 7 ingredientes para poder alcanzar el efecto Bilbao, porque son proyectos muy extensos en tiempo, es decir, puede ser 11 o 12 años para poderlos llevar a cabo. Generalmente conllevan un centro cultural, sobre todo, o algo relacionado con la cultura. Entonces dice que son 7 ingredientes. El primero dice que tiene que haber una visión de proyecto muy clara y un liderazgo fuerte. Tiene que tener una colección relevante en la medida en que tenga un museo y que además haya un programa y un contenido estimulante. Tiene que haber una arquitectura sobresaliente que desafíe la percepción, una planificación exhaustiva, un cálculo de impacto global y participación de instituciones cívicas y sociales. Es decir, una empresa que viene de afuera, que haga conexión con instituciones sociales que permitan que la conjunción se lleve a cabo. En el caso de Panamá, van a ser Rodrigo y Roberto Eisenman los que van a tener la iniciativa de hacer este museo. Roberto Eisenman es director de La Prensa, que es un diario panameño muy conocido, y su primo es dueño de una empresa constructora. Entonces, empieza a moldear, ¿no?, los media y el mundo de la construcción, la función que va a tener este proyecto en la ciudad. Ahora, en cuanto al lugar específico en donde está, aquí esta es una imagen que da hacia el Canal de Panamá, es decir, aquí veríamos la ciudad de Panamá, del otro lado está el canal. Y aquí es lo que vemos en la entrada, el inicio de la calzada Amador. Calzada Amador precisamente perteneció a eso que se considera como la zona, que es un área construida con tierra escarbada del canal y que fue base de Fort Amador, una de las bases militares que ocupaban los estadounidenses para controlar el acceso por del canal por el Océano Pacífico. Todavía hoy, camino al museo, uno puede ver parte de esta arquitectura como regular, ¿no?, y simétrica de la antigua base, que según la curadora Adrienne Samos sobrevive como un fantasma colonial. Toda la zona de la zona en Ciudad de Panamá me parece que es una forma muy interesante de describir esta idea del fantasma colonial. Y a este fantasma se le pretende exorcizar con proyectos como estos, que es un centro de convenciones que va a situarse en la entrada de Calzada Amador. Así que no es ningún secreto que el poder militar e industrial mutó en poder inmobiliario y turístico. Yo soy costarricense y para mí es un tema hablar de un edificio que es de la ciudad vecina, del país vecino.
Y creo que es importante la comparación también, y por eso me gustaría, antes de proceder con el análisis del biomuseo, hacer una comparación con otra dinámica en el país de Costa Rica, que se llama la diplomacia del estadio regalado. Esta es una de las estrategias que la República Popular China ha implementado desde hace varias décadas al iniciar relaciones diplomáticas con países como Zanzíbar, Angola, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Gabón. Y en países caribeños como Granada, Antigua y Dominica. Entonces el turno le va a llegar a San José en el año 2011. El Estadio Nacional es un edificio de molde, de diseño, mano de obra y capital chinos, y que se le otorga a la ciudad bajo el lema de ser la infraestructura más moderna de Centroamérica, donde se realizan partidos de fútbol y actividades masivas como conciertos, eventos religiosos, festividades, ventas de automóviles, festivales. También inclusive se celebró el último traspaso de poderes ahí. Ahora, la diplomacia, esto que se conoce como la diplomacia del estadio regalado, claramente funcionó como una especie de catalizador para el reconocimiento diplomático chino. Eso quiere decir que el edificio servía para que los países, otros países con los cuales China estuviera interesada en establecer relaciones diplomáticas, eventualmente pudiera entender los beneficios del establecimiento de esas relaciones. Esto en el contexto de un conflicto con Taiwán, porque iniciar relaciones con China implicaba cortar relaciones con Taiwán. Ahora estamos en un momento en donde entre China y Taiwán no hay conflicto, por lo tanto este tipo de arquitectura, efecto de las relaciones diplomáticas no existe en esta forma. Pero hay otras además que China utilizó, no solo en términos de arquitectura, también con otros programas. En todo caso, esta estrategia desde el punto de vista de la arquitectura introdujo un agente genérico, que es además un agente modernizador de la ciudad a escala local. Al menos ese es el discurso, y de esa forma lo mencionaba la presidenta de turno cuando hizo la inauguración del edificio, y decía que era una cosa así como de silueta majestuosa, decía que debía impulsar a los costarricenses a la excelencia, dice, con la misma fuerza con que esta silueta se perfila monumental en el paisaje nacional. No existe en este momento un estudio sobre el Estadio Nacional y su impacto en la ciudad de San José, en la capital de Costa Rica. Esas son definitivamente tareas pendientes, pero por lo menos se puede señalar que en esta comparación entre la diplomacia del estadio regalado y el efecto Bilbao, que mientras el efecto Bilbao en Panamá singulariza una versión de lo local en función de lo global, la diplomacia del estadio regalado en Costa Rica introduce un producto genérico en la ciudad que funciona como agente modernizador a escala local. Y visto de esta manera, estas dos condiciones permiten un rango mínimo, y a mí me preocupa particularmente para la arquitectura y para los arquitectos. En el primer caso, bajo el comando de la arquitectura sobresaliente del efecto Bilbao, y en el segundo, bajo el imperativo del edificio genérico. Se pone en evidencia que las limitaciones que enfrenta la arquitectura hoy en ciudades tan cercanas y tan disímiles como ciudades de Panamá y San José son enormes. Ahora, en relación al biomuseo, volviendo al tema del biomuseo, entonces el primer recurso que utiliza, como vimos en la fotografía, es el de la captura visual, que se hace efectiva en términos mediáticos y a nivel de paisaje urbano. El edificio consiste en una serie de cubiertas de aluminio trianguladas de diferentes formas que se soportan con una estructura de acero visible que a su vez
se soporta sobre bases de concreto. Entonces esta es una vista a partir del atrio. Estas cubiertas trianguladas se acentúan verticalmente en torno al acceso principal del edificio y el atrio. Como pueden ver tal vez acá, ya la parte alta y roja es donde se ubica el atrio. Y se puede leer también en sección. Este de acá es un corte precisamente del atrio. Entonces es un edificio cuyas cubiertas juegan de manera dinámica y atrayente para unos, poco convincente para otros, con los volúmenes que cubre. La captura visual se genera entonces por el contraste en forma, color y escala con la ciudad de Rascacielos por un lado y la boca del Canal de Panamá por el otro. Se acentúa por el hecho que el edificio yace como objeto independiente en el contexto. Toda esta zona verde será diseñada por Edwina von Gaal con un jardín botánico del cual no pude tener acceso al diseño. Ahora bien, el edificio se hace inmediatamente legible en planta. Si bien esta planta, las líneas son uniformes, lo que es volumen es esto, esto y esto. Esta es la entrada del museo, este es el atrio, esta es otra conexión hacia el jardín. Esta zona es zona de exposiciones, el atrio en su parte inferior es también zona de exposiciones y esta es zona de exposición también. Acá hay un taller y esto es el café. El café con su típica panorámica hacia el Canal de Panamá y esto es una tienda. Cuando uno entra a la primera zona de exhibición, acá tiene vistas hacia la ciudad de Panamá. Pero esto básicamente está abierto. Entonces, en planta el edificio es muy fácil de leer y lo funcional y lo formal coinciden en el sentido de que son bloques funcionales. Y esta es la única parte que está abierta en este momento. Esto que sería un acuario eventualmente, todavía están acumulando el capital para poder construir. La idea de una tensión entre interior y exterior en la arquitectura de Gehry es muy común, es un gesto recurrente en su arquitectura. Y hay formas diferentes de entender esa tensión. Desde mi punto de vista, voy a mostrarles algunas. Una puede ser entre fachada y planta, como es en el caso del Museo de Arte Weizmann en Minneapolis, en donde claramente la fachada casi que choca con la planta. O en este caso el Centro Louis Lugo, que es una clínica de medicina en Las Vegas, de nuevo una planta muy homogénea, cuya fachada, en este sentido casi que fachada frontal, también irrumpe con la planta. Este es otro que no necesariamente solo se lee en planta, también se lee en sección, el Lewis Building para la Escuela de Administración de Empresas, en donde la disposición en sección, uno puede ver la disposición en sección de las habitaciones y de las partes del edificio, empiezan a tener como una especie de encuentro, que yo llamo un encuentro tensional entre una cosa y la otra, que puede tener diferentes formas esa tensión. O también otra tensión entre envolventes, como el caso, y de estos hay tantísimos en su arquitectura, el Centro de Artes Escénicas de Richard Fisher, que en este caso la estructura empieza a tener un papel importante.
o el proyecto de extensión del aeropuerto Marco Polo en Venecia, un proyecto que nunca se realizó, y aquí la estructura empieza de nuevo a tener un papel preponderante con la superficie o con la envolvente. Ahora, hay muchas opiniones a favor y en contra de estas tensiones. Para Reinhold Martin, por ejemplo, el edificio de las oficinas centrales de Interactive Corporation en Nueva York es un intento por inyectarle significado cultural a lo que es esencialmente un edificio genérico. Para Hal Foster, es uno de los críticos más intensos de Frank Gehry y de tantos otros arquitectos. Un gesto común de la arquitectura de Gehry dice que es que hay una desconexión entre estructura y piel. Y esa desconexión, dice, ya no produce un efecto sorpresivo, como pudo suceder en su casa en Santa Mónica, la que vimos inicialmente, sino que, dice, desencadena un efecto mistificador, y dice que básicamente ese efecto es una desorientación forzada y que a veces se confunde con sublimidad arquitectónica. Y el ejemplo que da es nuevamente el Museo de Bilbao o el proyecto para la música en Seattle. Hay otros críticos como Robert Benson que celebran más bien, por ejemplo, este proyecto que no sé si conocen, que es el J. Pritzker Pavilion en Chicago. Es un proyecto que es básicamente un pabellón para música. Lo que ven acá es el escenario y esta estructura es la estructura para ocupar el sistema de sonido, el sistema de sonido, de forma tal, no se ve acá, pero cuando termina esta parte de verde, esta área verde, en donde uno puede llegar a sentarse en verano y escuchar el concierto, hay todo un área de asientos más formal. En todo caso, para este crítico Robert Benson, lo que sucede acá, él considera que este es casi un proyecto de pura superficie, dice, cuyo escenario no pretende contener interior alguno. De hecho, estas láminas que ustedes ven acá no tienen función acústica ni nada por el estilo. Dice, la superficie es fluida, refleja y parece emitir luz, y a pesar de estar sujeta a un esqueleto estructural, no se ve afectada por el hecho de que el esqueleto se soporte o no soporte o se separe de un cuerpo reconocible. Y hay otros ejemplos más contemporáneos. La imagen es un poco difusa, disculpen por eso, que es el punto de partida, por ejemplo, de Atelier Beauvoir, en donde lo que leen, lo que encuentran interesante de la lectura de las fachadas de ciudades como París, es que es imposible leer aquí dónde está la unidad habitacional, es decir, cuál es el apartamento. El apartamento es este, o el apartamento es este, o el apartamento es este, o el apartamento es esta ventana, estas dos ventanas. No hay forma de necesariamente leer una función reflejada en la fachada directamente, o sobre todo identificación de la unidad habitacional. Y ese ejercicio lo van a utilizar entonces en su proyecto habitacional en París que construyeron hace 3 años. Entonces el tema de la tensión, contradicción, desconexión, como quieran verlo, entre interior y exterior, es un tema muy estudiado en la arquitectura. Y aquí yo les estoy dando algunos ejemplos breves. Nada más quisiera retomar, ahora sí, el biomuseo, porque la tensión entre envolvente y orden interno, desde mi punto de vista, se desvanece, pierde toda efectividad cuando la museografía entra en juego. Y para poder explicar por qué, tendría que explicarles de qué se trata la museografía. Y uno de los términos o de los argumentos decisivos, o casi que el único argumento que tiene el museo, es precisamente la formación del Istmo de Panamá, que está totalmente en conexión con la formación
del istmo centroamericano, que es el mapa que vemos acá, desde Guatemala hasta Panamá. Esto es Panamá. El argumento museográfico, es decir, eso que viene desde el Instituto Smithsonian y que la oficina de Bruce Mau le da forma, es que este pedazo es el último pedazo que va a conectar el norte con el sur y el sur con el norte, hace millones de años. Eso implica muchas cosas y van a empezar a ilustrar una y otra vez cómo es que esto adquiere vida en el museo. Dice cosas como que ese surgimiento cambió el mundo para siempre. Y esto me parece crucial en el contexto de la museografía. Y dice cosas como estas, que hace 2 millones de años la formación del istmo tuvo efectos de gran magnitud en todo el planeta. Entonces es de nuevo esta lógica de lo local en función de lo global, pero ya no solo en términos arquitectónicos, sino que en términos de la función nacional o la función del mismo país, del propio país también. Y vean, o sea, son muchas cosas lo que dice que va a pasar con este último tramo del istmo panameño, de la conexión. ¿Qué implica esa conexión? Implica que va a transformar patrones climáticos y de circulación oceánica, porque implica que los océanos se separan cuando se hace esa línea de tierra. Y otros cambios climáticos en otros lugares muy lejos del planeta, y además él dice inclusive la evolución de los humanos ancestrales. Es mucho lo que dice. Además, eso lo van a repetir no solo en términos climáticos, de efecto de lo que significó en el pasado, pero también en el presente. Dice que sigue siendo un puente para aves migratorias y que también fue muy importante para la vinculación de culturas y la vinculación de gente, ¿sabes?, por el camino terrestre. Y curiosamente, toda esta metáfora del gran puente en la exhibición solo se puede hacer de una sola dirección. El museo tiene 4 galerías. Básicamente todas están en un nivel, las galerías que en este momento son visitables, y hay solo una que está en el nivel inferior. Y ese es para mí una de las cosas cruciales que tiene esta museografía, que muestra la biodiversidad nacional, gracias a esta condición de puente, como agente singularizador, una vez más, de la biodiversidad del planeta. Entonces, ¿qué tiene el biomuseo? Increíblemente, este biomuseo no tiene objetos de colección, no colecciona particularmente nada. Hay unos especímenes minerales, algunas rocas que ver, pero lo que tiene sobre todo son pantallas interactivas, paneles de información. Eso es lo que hay. Y les voy a mostrar 2 de esas galerías. Una se llama el Panorama y la otra se llama el Gran Intercambio, y son, digamos, representativas de cómo opera la museografía en esta esfera mediática. La primera es esta que ven acá, es un cubo negro al interior y es un montaje de 9 pantallas que cubren 3 paredes, el cielo raso y el piso. Entonces al visitante se le coloca en el centro, entonces en grupo, uno espera su turno para entrar, con un efecto tridimensional se le muestran las áreas bióticas de Panamá a través de imágenes en movimiento y de efectos sonoros que mezclan percusión y sonidos provenientes del entorno natural en cuestión. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de eso. Es una
Básicamente lo que hicieron, la forma como hicieron esta imagen, esta serie de imágenes es con una máquina que proyectaba, que tenía 9 cámaras hacia arriba, hacia todos lados, iban en los diferentes ambientes naturales a filmar. Y así fue como montaron esta instalación, que ustedes ven con el uso, no sé, de panorámicas, primeros planos y esta manipulación del sonido. Es claramente una manipulación del afecto lo que está ahí en juego. Yo diría que era casi una administrada manipulación del afecto hacia la biodiversidad biótica panameña. El otro ejemplo es la galería que se llama El Gran Intercambio, que es esto que ven acá, unas esculturas o una especie de animales modelados en cerámica de color blanco hueso, que lo que van a hacer es teatralizar el encuentro de las dos especies. Bueno, no es un encuentro, claramente es un choque, de ese choque o de esa situación. Muchas especies van a morir, muchas de esas especies ya están extintas. Alrededor de esta instalación lo que van a ver son pantallas de nuevo, más pantallas, paneles de información interactivas, en donde uno puede tener información sobre las especies, etc. Es casi, esta instalación para mí es casi como un diorama políticamente correcto, en la medida en que no tiene ni los animales en taxidermia, pero sí tiene la teatralidad de la taxidermia, y no tiene la casa. Pero sigue esa tradición claramente. Además, alrededor de la instalación hay una especie de selfie spots a donde tomarse fotografías. Y luego, según lo proyectado, el museo va a finalizar fuera del museo en una cosa que se llama Panamá es el museo, que es la tendencia que muchos de estos países están utilizando, es decir, de hacer de todo el museo en su conjunto y en sus contextos, sobre todo naturales, como los museos mismos. Y dice el website que el mayor asombro espera al visitante fuera del museo. Paneles y pantallas mostrarán las relaciones entre la biodiversidad de Panamá y el mundo y ofrecerá acceso a una red virtual que vinculará al museo con el resto del país. Es decir, esta lógica del puente es una y otra vez recurrente y repetitiva. Entonces, esta potencial tensión entre envolvente y orden interno de la que hablábamos queda neutralizada al desviar la arquitectura y la museografía hacia la esfera de los mecanismos de la publicidad únicamente. Una vez que el sujeto es capturado visualmente a través de la envolvente llamativa de la arquitectura o de las envolventes externas, se le somete a una serie de aparatos, paneles, pantallas, efectos de sonido, sobrecargados de sentido y afecto bajo el mensaje de Panamá es un puente de vida. Ocupados en mecanismos, en montar estos mecanismos, olvidaron pensar el reto que representa crear un museo sin conexión. De nuevo, Hal Foster va a rastrear la afiliación de lo cívico con lo comercial en la arquitectura de Gehry, en el arte pop de la posguerra y particularmente en las propuestas derivadas de los estudios de Las Vegas que Venturi y Scott Brown realizaron en los años 60. El alentar, ya que esto fue lo que decían, y aprendiendo de Las Vegas, alentaban a los arquitectos a diseñar para una audiencia parcialmente distraída, es decir, esa que va conduciendo el automóvil con una mirada, digamos, parcial, en la medida que tiene que concentrarse en dirigir su mirada en el camino. Entonces es una visión que es filtrada, y eso contribuyó a generar lo que llama un sensorio de distracción, que dio como resultado que ese lema del que hablaba Mies van der Rohe, de menos es más, se convirtiera en menos es aburrido, que es lo que precisamente reclaman los Venturi en aquel entonces.
el análisis de Foster, les recomiendo ver este libro, se llama Art Architecture Complex, el complejo arte y arquitectura. Es muy importante, pero se limita a revisar esas relaciones, sobre todo en el arte y la arquitectura a partir de la posguerra. Por eso, desde mi punto de vista, es importante revisar otro momento, porque el problema del biomuseo no es el arte, el problema del biomuseo es la ciencia, y me gustaría revisar algunos aspectos del Museo de Historia Natural Victoriano inglés, porque hay afiliaciones que me parecen interesantes entre la idea de la colección y la mercancía. Entonces, hay condiciones fundamentales en el Museo Victoriano inglés, en el Museo de Historia Natural Victoriano inglés, que son la caja de vidrio, el balcón y la luz cenital. Estos son tres componentes que se articulan en torno al rígido orden taxonómico del mundo natural, de los científicos, de la historia natural. A la historia natural precisamente lo que le interesa es la clasificación y la morfología del mundo natural. El naturalista separa y objetualiza el mundo natural, plantas, animales, rocas, organismos. Los agrupa de acuerdo a sus formas o a sus funciones, los ordena en cajas de vidrio y los dispone en forma lineal en la galería con balcones que normalmente se encuentra iluminada con luz cenital y difusa, para que no produzca reflejos bruscos en las cajas de vidrio. Estos balcones permitían además ubicar el mayor número de especies posible bajo la luz cenital. Ahora bien, la similitud que guarda el Museo de Historia Natural y la tienda de departamentos decimonónica, iluminada también con luz cenital, con sus balcones y cajas de vidrio, donde mostrar las mercancías para las masas, deja entrever el poder que la exhibición fue adquiriendo en la vida urbana europea del siglo XIX, para establecerse con toda su fuerza y variaciones en la del XX. De esa similitud entre consumo y exhibición científica se preocupaban inclusive los arquitectos que participaban en los proyectos del Museo de Historia Natural, que eran proyectos nacientes, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, Robert Kerr, que criticaba el diseño de Francis Folk para el Museo de Historia Natural de Londres, porque consideraba que al hacer uso del principio del bazar, grandes espacios abiertos cubiertos con estructuras de metal y vidrio, con cielo raso de vitral, como el Crystal Palace que ven acá, o el Crystal Palace Bazaar, la exhibición de especímenes pasaba de ser científica a espectacular. Así, una tensión inherente entre objeto científico de colección y mercancía se produjo desde el advenimiento de estos museos. Con el biomuseo, que carece de colección, el triunfo de la exhibición se produce no a través de cajas de vidrio y luz cenital, sino a través de la captura visual, de la envolvente llamativa y las pantallas internas. Es preciso hacer hincapié que desde su surgimiento el entretenimiento es constitutivo del Museo de Historia Natural. No es que necesariamente todo era científico, académico. Siempre había un componente, o muchas veces había un componente de entretenimiento. Por ejemplo, también, y tampoco mostraban la naturaleza de la misma manera, ni entendían la naturaleza de la misma manera. Siempre era una esfera independiente, pero podía enfatizarse, por ejemplo, que la naturaleza sea un recurso útil para la industria, que fuera, como mencioné, un medio de entretenimiento, o como la obra de Dios, como muestra de la obra de Dios. Cuando el objetivo más importante era el de investigación, algunos de estos museos se crearon como lugares a donde se investigaba. La planta importaba mucho. Sobre todo la relación de la galería de especímenes con las aulas o los auditorios, ya que los especímenes podían ser utilizados como parte del trabajo del aula. Entonces, en este caso, que es una de las plantas para uno de los concursos de la Biblioteca de Cambridge, en donde
había un museo de historia natural, el proyecto para esta segunda parte del concurso implicaba el área de exhibición y alrededor las aulas. Entonces había una relación directa con las aulas y eso implicaba que los estudiantes podían salir y tener acceso a los especímenes. La planta era, digamos, un locus de discusión para este tipo de situaciones y además era casi que una nueva solución espacial para una nueva pedagogía, para una nueva forma de pedagogía que tenía que ver con la ciencia. La ciencia era, sobre todo en el caso inglés, un saber particularmente nuevo. No en universidades como Cambridge o Oxford, que su fuerte eran los clásicos, la ciencia fue un campo que tuvo que emerger lentamente y adquirir su posición. Entonces el hecho de construir edificios era parte de ese asunto. Por ejemplo, que es un concurso, nunca se terminó. Eso en relación con la planta. En relación con la fachada, lo que pasaba es que esa quedaba más a merced del gusto de los patrocinadores del concurso. Generalmente lo que sucedía con los arquitectos que participaban en estos concursos es que mostraban o presentaban una sola fachada, pero una sola planta y a 2 o 3 versiones de fachada, ya sea en estilo neogótico, neorrenacentista o neoclásico. En este caso, con el proyecto de nuevo para la biblioteca de Cambridge, estos arquitectos van a presentar una misma planta con 2 versiones, una neogótica y otra neoclásica. Pero claramente el estilo es importante en el contexto del siglo XIX, porque cualquiera de estos estilos en efecto contenía la legitimación necesaria para el fin deseado, que es reclamarle a la ciudad con todo el poder institucional necesario el espacio para las nuevas ciencias naturales modernas. Manifiestamente, el biomuseo, que no alberga actividades de investigación, no se ocupa de la naturaleza muerta de la historia natural, sino de la riqueza de la vida biológica de los ecosistemas y su diversidad. En su disposición espacial, separa en 2 niveles el mundo natural del mundo de los humanos, que es algo muy común en la forma como el saber se divide, sobre todo el saber occidental se divide. Sobre todo también la forma como los científicos occidentales modernos consideran la naturaleza, es decir, una esfera autónoma separada de los seres humanos. Y eso es lo que va a pasar en el biomuseo. Va a ser un primer nivel en donde hay toda la parte que tiene que ver con la biodiversidad, y en un nivel más bajo va a hablar sobre lo que se llama la huella humana, es decir, todas las relaciones entre culturas que se produjeron a través del puente, los primeros asentamientos americanos y cómo van a moverse hacia un lado y hacia el otro. En todo caso, voy a repetir esta lógica muy conservadora que tiene el Museo de Historia Natural de dividir la naturaleza y la cultura. Lo interesante, siendo un museo de ciencia del siglo XXI, es que toma la posición de desconocer el debate que existe hoy mismo, un debate muy contemporáneo, muy importante, precisamente de cómo el saber científico occidental separa la naturaleza de la cultura. Y lo que hace es pasar por alto ese debate. Y pasar por alto ese debate implica que va a ignorar otras relaciones que se producen en la naturaleza, relaciones que se producen no necesariamente solo en la naturaleza, sino entre los seres humanos, los vivos y los muertos, las plantas, los animales y los espíritus, que son formas de relación de la cual Panamá misma está habitada, ya que hay tantos
grupos indígenas en ese país. De esa relación, el biomuseo en su biodiversidad no habla nada. Entonces, básicamente la carencia de colección se sustituye por la metáfora del puente, del famoso puente. Y lo que queda es un diseño de ambientación de la teoría del intercambio biótico producido por el surgimiento del istmo panameño. Todo esto envuelto en un llamativo empaque arquitectónico. Este conjunto de condiciones hace que la cuestión sobre la relación entre se llama biomuseo, es decir, vida por lo menos o como mínimo en su concepción o en su acepción científica moderna, museo con o sin colección y arquitectura quede suspendida. Es decir, esta era una oportunidad para hablar de esa articulación. Y desde esta perspectiva, desde mi punto de vista, la posición del edificio en la ciudad pierde toda su consistencia. Y para finalizar, si la pregunta sobre las consecuencias que acarrea la articulación de las ciencias naturales y la arquitectura es relevante cada vez que esa articulación se produce en la ciudad, podemos concluir que el encuentro de estas tres potencias, la arquitectura, la ambientación gráfica y las ciencias naturales, en el caso del biomuseo, fue plenamente desaprovechado. Siendo el primer museo en el campo de las ciencias construido en Latinoamérica en el siglo XXI, Panamá y Latinoamérica perdieron una oportunidad única de reconfigurar la relación entre museo, arquitectura y ciudad. La articulación existente y su toma de posición en la ciudad se hace operativa sobre todo en la esfera mediática a través del impacto visual y fotogénico del edificio en su contexto y de la serie de pantallas y paneles que constituyen su ambientación gráfica y casi que su interior. En este museo de plena exhibición, donde se pone en marcha la memoria inútil, la posición del sujeto queda supeditada una vez más al espectáculo y desde esa posición la posibilidad de crear experiencia queda fundamentalmente anulada. Muchas gracias. Oye, muy interesante y muy estructural la presentación, me sorprendió, ¿verdad? Pero me gustaría hacer tu opinión, porque vi que fuiste imparcial con respecto a la arquitectura de Frangheri, y lo entiendo porque nuestro objetivo es hacer un juicio de valor, sino más bien exponer la situación en sí misma. Y evidentemente existen comillas como dos bandos, ¿cierto? Sí, claro. En esta arquitectura que por un lado puede llamarse de revista, ¿no? Icónica, pero por otro lado también genera un gran impacto positivo a lo que es el desarrollo de las ciudades. Algunos han sido un fiasco, como lo ha hecho lo que le ha pasado a Calatrava, ¿cierto? En Valencia, y otros sí han tenido un efecto positivo. En Bilbao sí, efectivamente fue un motor de reconversión y de renovación de la ciudad. Pero desde me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cuál es tu posición, o por lo menos cómo tú abordas la temática de la crítica arquitectónica? Serían dos cosas. En relación con Bilbao, me parece que hay gente que demuestra que funcionó, hay otra gente que demuestra que no funcionó. Si funcionó y tuvo la relevancia que tuvo, lo hizo para Bilbao. Y por eso me parece interesante que se llame efecto Bilbao, porque es esta repetición sin diferencia, que se vuelve esta conjunción entre corporaciones, arquitectura e intereses locales. Por eso este proyecto, desde mi punto de vista, debía analizarse a través de sus actores. Cuando ya la arquitectura entra en esa dinámica,
que también ha sido tan analizada y tan cuestionada, me parece que sí es importante seguir analizándola y seguir cuestionándola. Me parece que ahí ya perdió su efectividad. Creo que la efectividad del Museo Bilbao está en Bilbao, el resto están aprovechándose de las circunstancias. Y precisamente debemos seriamente ponerle a la arquitectura, cuestionar cómo la arquitectura forma parte de esa conjunción de situaciones. Desde mi punto de vista, por eso es muy importante ver cómo la arquitectura es responsable de lo que pasó acá, y de alguna forma hay que hacer algo. Sí, pero es que me estaba acordando del proyecto de Peter Eisner, ¿cierto?, en Santiago de Compostela, que los españoles han criticado muchísimo también por la forma topográfica, aunque tiene una relación más geomorfológica, ¿cierto? Pero el costo que implica hacer este tipo de construcción también es una crítica hoy en día en el mundo, ¿cierto?, de temas sostenibles, el tema del ahorro energético. Este proyecto de Frank Gehry tiene algunos de esos principios de sustentabilidad y todo lo que ha estado rodeando la arquitectura actual. No es el fuerte, ni lo muestran de esa manera, como si fuera sustentable, como si fuera un edificio inteligente. Busqué información sobre eso y particularmente de este edificio no. El edificio que es súper inteligente, digamos, es la Academia de Ciencias de California, de Versopiano. Eso es una máquina de sustentabilidad, supuestamente, toda. Y si uno compara, eso es muy interesante, esa es otra parte del aspecto del análisis que es interesante, porque también es un edificio para las ciencias del siglo XXI. Las dos características en las cuales podría operar la arquitectura dentro de la lógica de lo sustentable, que puede convertirse también en un argumento con el cual la arquitectura forma parte de esas dinámicas. Pero, perdón, para contestar directamente, no encontré información particularmente sobre este, si hay sobre otros de Gehry. Si hay cosas técnicas de Gehry que son, por ejemplo, la sala de conciertos de Los Ángeles, la acústica es perfecta. Hay cosas técnicas de Gehry que están bien. Este edificio es caro. Algunos dicen que no hay formas curvas precisamente para evitar los problemas de construcción que eso implicaba en el contexto panameño. Solo hay una, que es en la parte de sobre todo en los techos, en la parte de la cafetería, y eso lo importaron aparentemente desde Japón, si no me equivoco, pero es un edificio claramente caro, del cual no han terminado de venir los fondos para finalizar. Quizás solo como complemento a la pregunta de Carlos, y corrígeme si yo te malentendí también, pero yo siento que a lo largo de toda tu charla hay una posición implícita, y sobre todo en los últimos párrafos, y hay una crítica a este uso de la visualidad, o sea, este texto que por fuera es llamativo y es espectacular, y usa esa palabra que tampoco es inofensiva, y luego que interiormente también es el recurso usado para la museografía en una fachada que se transforma visualidad y espectacularidad tanto hacia afuera como hacia adentro, con esta desconexión de la que habla, en donde tampoco hay una posición de ellos sobre la naturaleza o sobre el sujeto. O sea, que yo sí sentí esa posición crítica tuya durante todo el argumento. Puedo estar, pero acá hay más preguntas. Nada más para extender lo que estás diciendo. Hal Foster es uno de los pocos que es imperdonable con él. Y él lo que dice es, en esta cultura de la aceptación hay alguien que tiene que decir que no. Y las razones por las cuales no. Las razones por las cuales no, a mí no me convencen totalmente con Foster. No me convencen totalmente, pero me parece fantástico que lo haga. No solo con Gehry,
con Brent Koolhaas, con Renzo Piano, con Norman Foster. Hace una lectura muy interesante de cómo la arquitectura entra en estas dinámicas. Y esa voz es importante. Y yo creo que tú planteaste que la idea de entre la fachada y la planta de alguna manera conlleva una tensión. Yo voy a hacer una especie de pregunta, comentario. A mí me parece que hay una disociación y en eso concuerdo también con lo que plantea Hal Foster, porque Getty tiene como un sistema muy analítico para todo lo que es, podríamos decir, el desglose del programa, ¿no es cierto? Y el programa lo establece a partir de volúmenes que dialogan entre sí. Podríamos decir que cada parte del programa tiene asociada una volumetría, esa es como una lógica, independientemente que haya continuidad muchas veces en esa volumetría. Y sin embargo es un proceso extremadamente intuitivo para todo lo que es la plástica exterior, como se ve por ejemplo en esa película Sketches, que aparece. Claro. Y ahí Hal Foster es también tremendamente crítico. Entonces me gustaría de alguna manera ver tu opinión respecto a eso, porque además hablaste del siglo XIX. El siglo XIX podríamos decir que lo troncal está, sobre todo en el neoclásico, el neogótico, está esa separación, esa disociación entre planta y fachada, entre espacio genérico y cáscara simbólica, podríamos decir. Entonces me parece que Getty actúa de esa manera y finalmente eso hace que en cierta medida su arquitectura sea extremadamente repetitiva. Tú ves uno y los ves todos. Entonces me parece que pasa eso. Este edificio se parece mucho al edificio de Seattle, entonces tiene esas cosas. Y no, me parece muy interesante el comentario. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Gracias por la presentación. Valeria, tú hablaste de esta triada, ¿cierto? Arquitectura, museografía y ciencia. Sí. Y por el lado, quizás principalmente de la parte de museografía y arquitectura desde la perspectiva del llamado, de quien convoca, ¿cierto? El dueño de esta corporación de noticias, ¿cierto? Del diario, ¿no? Los que convocan el museo. Rodrigo y Roberto Eisenberg. Son los que inician, los que tienen la iniciativa. Claro. Eventualmente se va a hacer una fundación de los cuales ellos son parte para recaudar los fondos. Que es interesante que no lo mencionas como puntos, pero en el fondo siempre está del lado de la dimensión política. Hay un otro agente, que es el agente político y yo diría corporativo, desde el caso del interno. Porque cuando mencionas, hablas sobre la museografía y pones estos ejemplos de los museos de historia natural, que no sé, en el caso de Chile surge con la independencia, no sé, en 1830 Claudio Gay, que arma la colección. Había un encargo de un país que estaba naciendo de construir una narrativa de país, de construir cuál era su geografía, cuál era su especie, ¿cierto? Y esta búsqueda, este rastreo que hace por el país, que empieza a armar este museo. Entonces hay un encargo político y el museo representa como imagen, ¿cierto? El Estado, ¿no? en su simbolismo, en su presencia. Hay una narrativa de la museografía con el contenedor también. Entonces es interesante lo que pasa ahora cuando por ejemplo, aparecen estos museos que, si bien no son museos de historia o ciencias naturales como los clásicos, aparece una serie de museos desde el efecto Bilbao, pero antes podríamos hablar también de otras cosas como la Ópera de Sydney, ¿cierto? O de otros museos de esa envergadura, donde quien va manejando el agente principal es una corporación privada. Entonces cuando tú muestras estas pantallas de Mao, que Alejandra dice que como que no hay un contenido, en realidad, como que eso no tiene una agenda, eso no, para mí no es inocente. O sea, encuentro que es muy interesante que quienes forman esto sean una fundación, dueños de medios, que usen la estructura, ¿cierto? En este caso de pantalla, que también es muy mediática, o sea, ¿sí? Sí, quien trajo al proyecto a Bruce Mao fue Frank Gehry. Siempre, o sea,
muchas veces lo ha llamado a formar parte de la ambientación interna de los proyectos. Y es interesante ver cómo Bruce Mau habla del proyecto. A mí me parece muy desagradable la forma como lo presenta. Pero porque lo presenta precisamente como esta cuestión de exaltación del afecto. Pero claramente el argumento es que Panamá es rica en biodiversidad. Ese es el argumento. Y que es un puente. El mismo puente que se hizo con océanos hace tantos años con el canal, pero que al mismo tiempo cortó ese otro puente norte-sur. Ahora, esa otra función política, o sea, creo que... El comentario, la pregunta apunta a cómo tú ves el juego de la arquitectura en estas grandes ligas, y un poco la crítica de Foster, ¿cierto? A quién dice que no, o cuándo se dice que no, ¿cierto? En ese contexto, cuando aparece como los mercados, ¿cierto? O las supercorporaciones de forma muy potente, ¿cierto? Como grandes gestores, también tomando en este caso discursos como casi nacionalistas, ¿cierto? Como en un contexto que pasa a ser un edificio icónico, la primera imagen que tú mostraste, ¿no? Pasa a ser una imagen de la ciudad. Sí, ahí esto es una receta, y claramente para que la receta funcione tiene que haber dinero global. En este caso tenía que haber el Instituto Smithsonian, y tiene que haber instituciones locales interesadas en el proyecto, si no el proyecto no funciona. Ahí hay un conflicto ahora con el Guggenheim en Finlandia, precisamente porque es demasiado, como esta corporación está abusando del recurso, digamos, y porque aparentemente el concurso no está beneficiando particularmente el contexto en el que el museo se va a construir. Pero en el caso de Panamá, la función, entonces es una receta básicamente, y por eso necesitan esa arquitectura, porque es parte de la receta. Aquí estos son dos empresarios que, como Ciudad de Panamá, está llena de esa visión de empresarios que hacen este tipo de proyectos y que ven una posibilidad de ciudad ahí. Para mí es alarmante porque está muy cerca y porque hay arquitectos que quisieran eso también para un país como Costa Rica. Pero no, o sea, en el caso de Panamá no es sorprendente. Cuando uno visita esa ciudad, ve los rascacielos, cómo la mentalidad del político es la mentalidad del empresario. Y todo entra en esa dinámica, la arquitectura incluida. Bueno, muchas gracias, Valeria. Yo creo que ya hemos tomado bastante de tu tiempo. Queríamos, de parte de la escuela, hacerte entrega de un pequeño diploma de participación en este ciclo, pero también el diplomado en el fondo, y también la última revista Material, que como muchos saben fue premiada como la mejor revista acá que tenemos en Chile en esta bienal, y hay más números si quieres llevarte a la oficina anteriores. Y agradecerte tantísimo tu contribución.